Bueno, pues continuamos aquí en Segovia. Es así, como saben todos ustedes, este domingo 17 de marzo se celebra la Media Maratón Ciudad de Segovia. Seguro que muchos de ustedes están ya, bueno, pues preparándose para correr esta carrera monumental en la que seguro que van a disfrutar, siempre y cuando se respeten las lesiones, les respeten pues esos posibles dolores que les pueden provocar esos 21 kilómetros. Para evitar esos dolores nos hemos acercado hasta la clínica Ortopedia Félix Lluvedo para hablar con Álvaro Lluvero, fisioterapeuta, de esas lesiones, Álvaro, y de lo que tienen que hacer los atletas que van a correr esta media maratón los días previos, en estos días anteriores. ¿Qué es lo que tienen que hacer para cuidarse bien los pies y no tener ninguna lesión? Bueno, pues en estos días previos la verdad es que casi nada, o sea, todo lo que hay que hacerlo Con antes. antelación. Sí, exacto. Normalmente cuando te preparas una maratón o una media maratón, estás unos cuantos meses preparándote. Entonces, hace tiempos cuando hay que decidirse a hacer un estudio de la pisada, un reconocimiento médico que lo debe hacer el médico, y en el caso del estudio de la pisada, pues lo debe hacer el podólogo, y además debe ser el podólogo que sea especialista en biomecánica del pie, tanto en estática como en dinámica. Entonces, de esa manera lo que se hace es que se ve cómo pisa el pie, y entonces se establece tanto el tipo de zapatilla que necesita como si es necesario plantilla o no. La mayor parte de las veces sí que utilizan plantilla porque amortigua mucho, pero si el pie prona o supina, todo eso va en función también de la cuantificación que se hace con la prueba. Entonces no vale una zapatilla pronadora para todo el mundo. Por eso aconsejamos normalmente que sea una zapatilla neutra, y en esa zapatilla neutra nosotros con las plantillas establecemos, exacto, establecemos la corrección exacta, siempre y cuando que sea necesario. A veces no lo es y simplemente con una plantilla que amortigua es suficiente. Pero no sería aconsejable, por ejemplo, ponerse la plantilla ahora a falta de 4 o 5 días, porque, claro, tiene que acostumbrarse. Igual que Claro. la zapatilla, que no conviene que sea, por ejemplo, nueva, que no se estrene en estos días, sino que se haya Eso corrido con ella es. anteriormente. Tanto la zapatilla como la plantilla tienen que haber hecho el entrenamiento con ellas en realidad. Ajá. O sea que una zapatilla tiene una vida útil más larga que lo que es una media maratón y el entrenamiento. Entonces, comprar la zapatilla a la hora de empezar el entrenamiento, colocar la plantilla en la zapatilla, y a partir de ahí el mismo entrenamiento es el que hace que el pie se adapte a esa zapatilla, y evitamos los problemas el día de la prueba. El día de la prueba que tiene alguna recomendación, por ejemplo, no tener las uñas largas para que no se nos encarnen, bueno, alguna cosa, incluso que sea a lo mejor vaselina en algunas zonas donde le roza. No sé si es recomendable, por ejemplo. Sí, a ver, normalmente la vaselina lo que hace es evitar muchos roces. Hay determinados sitios, por ejemplo en el puente del pie, en algunas zonas sí que hay muchos corredores que lo usan. En realidad los roces pueden aparecer. Una buena adaptación de la plantilla y una buena colocación de la zapatilla lo evita. En cuanto a las uñas, si se pierde una uña después de la carrera, que en ocasiones pasa, eso suele ser por una mala adaptación de la zapatilla, o incluso muchas veces por un calcetín con costura. Solo con eso a veces ocurre que pierden la zapatilla, pero en condiciones normales, con una buena adaptación, no se producen ni las pérdidas de uñas ni lo de la ampolla. La ampolla, si se produce, pues nada, a final de la carrera se trata, pero eso viene ocasionado normalmente por el número de pasos que das en 21 kilómetros, claro. Se ha referido, Álvaro, a los calcetines. También tienen que ser especiales y también conviene bueno, no es recomendable estrenarlos, pero tiene que haber un calcetín especial o... Hombre, lo mejor de los calcetines es que transpiren. Igual que es necesario que transpire una camiseta, pues en el pie el calcetín también. Y lo mejor es que no tengan costuras, o que las costuras queden en zonas donde no molestan a la hora del pie, de la pisada, ¿no? Pero lo mejor es eso, que no tengan costuras, queden bien ajustados y ya está. Digamos que estos son los consejos previos a la carrera, pero también ya una vez dentro de la propia carrera pueden surgir algunos problemas, dolores en el talón, bueno, pues a lo mejor alguna fascitis. Vamos a hablar del día después, de los días después de la carrera. ¿Qué es lo que tienen que hacer los corredores que sientan algunas molestias? Vale, pues a ver, lo normal es que después de la carrera haya molestias, eso es lo normal.
Lo mejor son los estiramientos. A nivel de fisioterapia, un estiramiento suave, pasivo y mantenido es lo mejor para después de la carrera. Es más, muchas veces se da masaje después de la carrera el primer día, o incluso nada más acabar la carrera se dan masajes. Esos masajes deben ser solo un masaje suave y lo que llamamos deplectivo, que es de un poco ayudar a la circulación sanguínea a retornar. Pero lo mejor es no dar masaje, lo mejor es un estiramiento suave, la ducha, a veces aplicar frío y se acabó. Y luego eso es el mismo día de la prueba. Y luego después, pues 2, 3, incluso 4 o 5 días después, entonces ya empezar con los masajes y demás. Pero en ese medio tiempo, a nivel muscular me refiero, solo estiramientos. Eso también incluye para las típicas tendinopatías o las tendinitis que llamamos, ¿no? Que muchas veces vienen ocasionadas por contracturas musculares o por la propia sobrecarga muscular, hace mucha tensión en el tendón y eso es lo que provoca el dolor en el tendón. En cuanto a la fascitis y demás, lo mismo. O sea, si es por una sobrecarga del gemelo, por ejemplo, que muchas veces eso provoca la propia fascitis, se trata a nivel fisioterápico como 3-4 días después. Y si es una fascitis ya estructurada y demás, que ya no es solo provocada por la carrera, sino que a lo mejor venía con ella del entrenamiento, eso lo mejor es la plantilla. Y luego aquí ofrecéis ese tipo de tanto de fisioterapeuta como de podología aquí en la Ortopedia Félix Lluvero. Ofrecéis todo tipo de servicios antes y después, ¿no? de la carrera. Sí, normalmente, sobre todo a nivel podológico, es a lo que más nos dedicamos. Yo como fisioterapeuta siempre doy unas recomendaciones y si es necesario hacer algo, se hace. Pero yo me dedico sobre todo a la parte ortopedia. Evidentemente, cualquier cosa a nivel de fisioterapia que pueda hacer, evidentemente si está en mi mano lo hago. Aquí tenéis luego aparte todo tipo de, pues de elementos de ortopedia, como tobilleras, rodilleras, que también me imagino que en muchos casos, seguro que muchos corredores las requieren, las utilizan para antes o para incluso la carrera o incluso después, ¿no? Sí, hombre, normalmente, hay un montón de aparatos y de ortesis que llamamos, ¿no? Sí que es verdad que muchas de ellas se utilizan en el periodo de entrenamiento porque surgen los típicos dolores de empiezo a correr y entonces me duele la rodilla y demás. Entonces para eso sí que es verdad que se utilizan en muchas ocasiones. Lo que pasa es que en realidad lo que están haciendo es disminuir los síntomas, no nos están curando, lo que hacen es disminuir los síntomas y en el caso de la carrera ayudarnos a terminar la carrera. Eso es un complemento y lo utilizamos como complemento tanto para el propio médico, que es el que lo pide muchas veces, como a nivel de fisioterapia, la rodillera y demás, lo pedimos como complemento al tratamiento. Para el día de la carrera, pues mira, has tenido una lesión en el entrenamiento, no has terminado de recuperar, pero con esto creemos que puedes acabar la carrera. Utilizamos la rodillera o las típicas bandas que se ponen los corredores en el tendón rotuliano para disminuir la tensión del tendón y evitar el dolor de tendinopatía, ¿no? Pues eso es lo que se utiliza. Igual que eso, pues infinidad de ellas. Pero es eso, solamente para disminuir los síntomas, no como curación. Para curación siempre hay que acudir al profesional, tanto a nivel del pie, el podólogo, como a nivel musculoesquelético, el fisioterapeuta. De todas formas, como seguramente que muchos de los corredores que participan en la media maratón Ciudad de Segovia participan en posteriores, ahora que empieza la temporada de atletismo, para aquellos que a lo mejor sufran dolores en estos días, que a lo mejor digan, me han hecho daño las zapatillas, es recomendable que, pues una vez que termine la carrera, la semana siguiente, se pasen por aquí, les hagáis la prueba, ¿no? Para, pues saber qué es lo que puede haber fallado en su calzado. Sí, en el caso en el que haya habido algún problema a la hora de una vez acabamos la carrera, sí que estaría interesante eso, sí, que pasen por aquí, vemos qué zapatillas han usado, si llevaban plantillas, cómo eran las plantillas, qué es lo que puede haber fallado, se hace el estudio, pero sí que es verdad que es recomendable que pasen a partir de una semana después, por lo menos, porque el cuerpo después de la carrera ha sufrido y entonces todas esas adaptaciones que hace el cuerpo en el periodo de la carrera, de la competición, luego se van a arrastrar un periodo de tiempo. De ahí lo que hablábamos de importancia del estiramiento después de la carrera y demás. Los músculos se acortan y hay que estirar bien, recuperar, y después de esa semana más o menos de estiramientos e incluso algún masaje, entonces ya pasamos a hacer ese estudio de la pisada con los aparatos específicos para ver si prona, supina, si su pisada es normal, cuánto, lo cuantificamos y entonces decidimos
cómo o cuánto corregir la plantilla. Hasta aquí lo referente a, bueno, a deportistas, a aquellos atletas que van a correr esta media maratón, pero también aquí en Ortopedia Félix Lluvero tenéis otro tipo de instrumentos, de instrumentación para, bueno, para personas mayores, como andadores, sillas de ruedas para personas que las requieran. Bueno, tenéis todo un amplio abanico de productos. Sí, como ortopedia, pues por un lado tenemos lo que en la mayor parte de las ortopedias hay, que hablamos pues eso, de todo tipo de ortesis que hemos visto, las rodilleras, las coderas, las muñequeras y demás. Luego están las ayudas dinámicas o las ayudas técnicas, que lo que hacen es ayudarnos a caminar, pues en el caso de las personas mayores, los andadores, las muletas y demás. Y luego, cuando es necesario las sillas de ruedas, pues las hay tanto manuales como eléctricas. Aparte de eso, como ortopedia técnica, que tenemos taller propio, pues entonces lo que hacemos es, cuando es necesario por parte del médico, normalmente es por parte del médico, el hospital nos dice el médico, mira, tengo un paciente que tiene una escoliosis, por ejemplo, y necesita un corsé, estaría bien verlo y demás, pues nos acercamos al hospital, lo vemos junto con el médico y tanto con las indicaciones del médico como con los conocimientos propios de ortopedia técnica, yo soy el que fabrico el corsé, y entonces una vez fabricado, sea un corsé en este caso con la escoliosis, o a veces incluso para una fractura de pierna, pues a veces, sobre todo cuando es gente mayor, pues se utiliza con plásticos y demás. En el taller lo caliento, hago un molde de escayola y fabrico la ortesis. Curioso. Oye, Álvaro, ¿y dónde están las instalaciones? ¿Dónde se pueden acercar las personas que requieran algún tipo de prótesis, los atletas que quieran realizarse ese estudio de la pisada? ¿Dónde tienen que acercarse aquí a la... Pues nada, tienen que venir aquí a la carretera Villa Castín número 17. Está pasando la estación antigua de tren y sin llegar al Puente Hierro, ahí entre medias, en una de las paradas de autobús, ahí nos pueden encontrar. O sea, que es fácil de localizar y todos los segovianos pueden pasarse por aquí y realizarse ese estudio o, bueno, solicitar cualquier tipo de información. Lo que necesiten, para eso estamos aquí. Claro que sí, Álvaro, pues muchísimas gracias y esperemos que no tengan que venir muchos atletas porque no haya lesiones, pero que si vienen, desde luego aquí van a estar bien tratados. Sobre todo que si vienen sea para la prevención anterior y no esta semana después de la carrera. Claro que sí, pues muchísimas gracias. A vosotros. Álvaro, muchas gracias. Nosotros vamos a continuar, vamos a conocer las exposiciones que podemos disfrutar durante estos días en la ciudad de Segovia, los museos que podemos visitar y otras muchas actividades en nuestra agenda.